Bueno, en esta ocasión, el resumen, el hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia. Es un libro súper bacano para los que estén comenzando en el mundo del desarrollo personal y de las finanzas, porque al fin y al cabo el dinero es importante para comprar tus cosas, no sé, hacer tus deseos que se hagan realidad, etcétera. Así que es un buen libro para tener esas ideas básicas de cómo almacenar y guardar el dinero y hacer que se trabaje, ese trabaje para nosotros o que tengamos una buena cantidad para invertir en otras cosas. El hombre más rico de Babilonia. Básicamente es una historia esa de Pablo Coelho, pero es similar, ¿cierto? Pero lo bacano de la historia es que también cuentan unas anécdotas en las cuales uno puede reflexionar y aprender mucho sobre el valor del trabajo, del dinero y el conocimiento. Y hablando de esos tres grandes pilares fundamentales importantes, comienzo con la historia del engaño pues de una carrera. Entonces ese hombre más rico de Babilonia tenía un hijo y ese hijo cumplió su mayoría de edad y quiso demostrar su valía. Así que fue con su padre, o el padre creo que quiso ver cuánto valía este. Así que le dio una bolsa de oro y le dijo, te doy esa bolsa de oro y quiero que cuando regreses a mi casa traigas 10 bolsas más de oro y así te voy a dejar administrar mis negocios, mis activos. Entonces este joven muy emocionado se, se añade a una caravana y viaja por todo el desierto. Y en uno de esas paradas había había una apuesta de carreras y un amigo, un conocido recién de ese joven le dijo, ¿qué tal si inviertes un poco de tu dinero que traes en esa bolsa y tal vez lo podrías multiplicar? Entonces el joven inexperto dijo, bueno, no está nada mal. Al fin y al cabo necesito llegar a mi casa con más plata con la cual me partí de ella, con la cual me fui de ella. Así que ese joven sin dudarlo apostó la mitad de su bolsa y lamentablemente su caballo perdió, no fue el primero, así que perdió la mitad de su dinero. Así con otras apuestas, hasta que hasta el final se quedó sin un peso, así que le tocó que regresar a su casa y regresó en harapos, muy desnutrido, en la pobreza total. Y entonces el padre había hablado con su banquero y les en esa conversación surgió el tema que en la bodega de ese gran comerciante había un gran tesoro, pero no era el tesoro en oro ni nada de eso, sino que ese gran persona de riqueza tenía muchas riquezas, tenía joyas, tenía una bodega de ello, pero lo que más valoraba estaba en un cajón de madera. Entonces conversaron el rico y su banquero conversando sobre ese gran tesoro que era unos papiros. Y en ese papiro había unas reglas de oro, que básicamente son como reglas para cumplir si quieres riqueza o si quieres acumular un capital, ya sea para invertir en algo como, no sé, una casa o otras cosas. Entonces, en esos papiros está toda esa filosofía de comercio, de ahorro, de financiación, etcétera. Así que su padre cogió esos papiros y se los dio a su hijo. Entonces este hijo tomó los papiros y fue otra vez, el padre nuevamente le dio una bolsa de oro y cuando regresó con 12 bolsas de oro, no fueron 10, fueron 12.
Y así, ese joven demostró su valía como comerciante ante su padre y gracias a ello tuvo el permiso de su padre para administrar los negocios de su padre. Entonces, son no sé cuántas reglas son como 8 más o menos, y una de las primeras es la importancia, o una de esas reglas es la importancia del trabajo. Pero ¿por qué la importancia del trabajo? Se relata pues en ese libro que en esa época, no sé, 1000 antes de Cristo, había obviamente esclavos, y esos esclavos eran esclavos por toda su vida. Si Si a la única forma de no ser más esclavos era que una persona los comprase y los liberase, pero como no era tan común hacer eso, un esclavo, ese mismo, si no estoy mal, ese mismo hijo el hombre más rico de Babilonia fue esclavizado. Entonces pensó, bueno, tengo que hacer algo para recuperar mi libertad. Y como ya tenía los papiros y todo el conocimiento de los papiros en su mente, decidió hacer un negocio con su amo, donde él vendía una especie de panes. Él hacía una especie de panes que, de cual él costeaba con su dinero, pero los panes que vendía partía una moderada cota a la cual se le daba pues a su amo, y la otra parte de ese dinero se lo quedaba a él. Entonces el amo dijo, bueno, este esclavo mío salió muy inteligente, hagámosle caso. Y hasta un momento este esclavo trabajó arduamente vendiendo sus panes y aplicando todas esas reglas que había aprendido en esos magníficos papiros, y al cabo de un cierto tiempo tenía la suficiente cantidad de dinero para comprar su libertad. Su libertad es, para eso queremos dinero, no, para comprar una cierta libertad y paz con nosotros. Entonces compró su libertad y volvió donde su padre, haciendo pues más negocios y llegando con las 12 bolsas de oro. Esa es una de las historias. Y básicamente lo que nos enseñan pues esas reglas de oro, los consejos que nos dan, es ahorrar el 10% de todo nuestro pago. Básicamente es coger el 10% de todo nuestro salario y ponerlo aparte, ya sea en el banco, en una alcancía. En el pasado yo hice eso, pero lo exageré más. Ahorraba el 80% y al cabo de un mes o 2 meses tenía una fuerte cantidad de dinero para mí. Y eso me ayudó mucho. Logré, no sé, acumular una gran suma de cantidad de dinero, entre comillas. ¿Y qué más? Y uno también de los consejos que nos da ese libro es comprarnos una casa con un jardín cómodo en el cual plantar nuestra propia comida o alimentos así. Hoy en día lo que está pasando con la pandemia, considero que es súper importante, no sé, tener un jardín con nuestra propia comida, o para cultivar nuestra propia comida para uno ahorrarnos ya sea un peso o un peso al no comprar algún producto. Otra razón sería, no sé, un pasatiempo, un hobby, algo que nos haga trabajar o reflexionar mediante que hagamos ese jardín. Y lo otro es, no sé, tener una casa grande a la cual no sé, podamos correr, podamos hacer picnics en nuestra propia casa, y definitivamente para que nuestros niños jueguen adentro, cosas así. Por eso es importante tener una casa bien grande y cómoda. Ese libro, como les he comentado, es súper fascinante. Hay más historias impactantes. Tal vez yo me haya alejado un poco de ellas, pero eso es una técnica de escritura de esas de historia que te enganchan y que te enseñan algo muy importante, como es
trucos para acumular, multiplicar tu riqueza. No siendo más, hasta luego.